Hola, hola. En este video te voy a enseñar cómo abrir tu cuenta en Canva. Primero buscamos en nuestro Google Canva y te va a abrir la opción. Si tienes el explorador abierto en tu equipo, le das continuar porque te va a dar la opción de registro con tu cuenta Google. Te va a presentar varias opciones. Si eres una empresa pequeña, para uso personal, para empresa grande, para ONG, para un estudiante o para docentes. Nosotros vamos a seleccionar en este caso para uso personal. Aquí puedes registrarte en Canva Pro. Te dice que registres Canva Pro gratis, pero digamos que debes tener los datos de una vez de pago. Aquí vas a poder observar los documentos visuales que te ofrecen. Te ofrece fotos y videos, diferentes opciones, opciones para imprimir ya con los formatos establecidos. Eso es súper útil para la parte de marketing, diseño de logos, carteles, flyers, volantes. O sea, te da una opción muy amplia y muy práctica para que puedas trabajar. También tiene opciones para negocios, Canva Pro para negocios, te ofrece parte de educación, tutoriales muy buenos, cada uno de ellos dirigido a cada rango. Es decir, si eres estudiante, busca los de estudiantes, si eres diseñador, si eres profesor. O sea, cada uno de ellos está enfocado en un rubro específico. También tienes en los planes y los precios que aquí puedes buscar las opciones que dan, que están Canva Pro, Canva para equipos. Si tienes un equipo de trabajo, te da opción para tener 5 personas en tu equipo. También tienes aprender. Aquí vas a encontrar información súper valiosísima que te va a servir si tienes el tiempo, la dedicación y la disciplina. Te va a ayudar muchísimo. También tiene la parte de eventos y el centro de ayuda. Realmente es una plataforma muy, 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 muy práctica, muy amigable. Tienes que buscar, explorarla. Tienes esta sección que es para ti, la sección de Canva Docs, presentaciones, redes sociales, tienes videos, impresiones y también tienes en la opción más que puedes ver muchísimas publicaciones, ideas, opciones, infografías, plantillas. O sea, es un mundo completo para darte las herramientas que necesitas para tus necesidades, porque siempre es de acuerdo a lo que tú necesitas hacer. Tiene la sección de proyecto, la sección de plantilla y la sección de mi marca, que esta sección puedes personalizarla. Tiene esta opción que es maravillosa. Antes Canva no permitía los efectos directos de las letras. Actualmente te da esa opción, está muy interesante. También tiene muchas apps con las cuales apoyarse que están directamente vinculadas a la página, que son sumamente prácticas, sencillas de manejar, están dentro de la plataforma. Una de las que a mí más me gusta es esta que está aquí, que es la de generador mágico. Es mágico, realmente es mágico. Tiene muchas alternativas en las que puedes buscar formas de no tener que abrir otra página más para que puedas buscar alternativas, recortar páginas o crear presentaciones o buscar mapas en Google. O sea, son cosas interesantísimas que te permiten hacer más versátiles tus diseños. Aquí abrimos una plantilla y ella te va a mostrar el paso a paso. Como te dije hace un momento, Canva es una plataforma muy amigable y te va a enseñar cómo usarla, ¿ok? Te da la opción de que puedes comenzar con plantillas, abres la opción de texto y te dicen dónde están ubicados, abres la sección de subir tus propias imágenes, que en esta burbujita que está acá, y eso te lo podremos enseñar en un video más adelante y también compartir y descargar. En este video te voy a enseñar cómo descargar. Ahora vamos a utilizar la opción de las plantillas. Vamos a buscar una plantilla aquí, llamativa, ¿verdad? En la parte de diseño puedes ubicar todas las plantillas, puedes colocar en el buscador. Vamos a seleccionar una, esta está bien. Y aquí te va a ofrecer las opciones, te va a dar el tipo de letra que utiliza, la paleta de colores y te va a mostrar varias opciones, ¿verdad? Te va a ayudar también en el proceso creativo a darte opciones y alternativas para que tú puedas seleccionar la que más te agrade o la que más se acople a tu gusto. Vamos a seleccionar esta muy linda que dice que lo único imposible es aquello que no intentas, y estamos en este video precisamente intentando hacer algo nuevo con una herramienta que nos permita desarrollar nuestra creatividad. Tenemos aquí la opción de elementos. Aquí tienes una gran variedad de elementos que colocar en tu diseño. Tienes marcos en esta parte y tienes los elementos que están en tendencia. Esto es importantísimo. Más adelante te lo voy a explicar con un poco más de detalle para que puedas observar. Por ejemplo, aquí están en tendencia mucho los elementos de Halloween. Tienes los elementos en blanco y negro que te van a encantar,
que son muy, muy útiles a la hora de hacer un diseño. Pero vamos a colocarle la parte de texto. Aquí te va a decir agregar fuentes de la marca, agregar un título y te tiene ediciones prediseñadas para que no tengas que devanarte los sesos para poder sacar un título bonito. Tienes esta parte y vamos a cambiarle esta letra por una cursiva. Aquí te dan los estilos. Entonces colocamos aquí un texto un poco más grueso. Me gusta más que se noten más las letras. Y buscamos en esta opción que vamos a ver más adelante. Ok, vamos a hacer un rediseño aquí. Vamos a subir esto un poquito. Ok, me parece que está bien allí. Ahora te vamos a enseñar que aquí puedes cambiarle el color. Cuando te parezca esta alternativa, puedes cambiarle el color al fondo. ¿Ok? Tienes esta opción que puedes cambiarle el nombre al título de tu diseño. Entonces, esto lo vamos a llamar motivación. ¿Ok? Luego, vamos a seguir examinando la plataforma. Vamos a agregar un texto para colocarle tu red social. Aquí colocas tu arroba, lo ubicas. Esas rayitas moraditas que te salen allí son líneas guías, son importantísimas para que manejes un equilibrio dentro del diseño. ¿Ok? Aquí en esta opción de subidos, tú puedes tener una imagen, si tú quieres hacerlo, la desarrollas tú mismo, subes videos, subes audio y tú puedes personalizarlo siempre y cuando no violen los derechos de autor. Y muy importante esto. Y también puedes grabarte directamente desde la plataforma. Como te dije hace un momento, es una plataforma muy versátil. Te permite recortar y editar la imagen, te permite animar, ubicar la posición, utilizar la herramienta de transparencia, copiar formato, funciona igual que Word y bloquear. ¿Ok? También tienes la parte de la línea. Mira, observa que esto es la línea que tiene el margen de la imagen. ¿Ok? No se lo vamos a colocar porque afecta es el recuadro. ¿Ok? Ahora vamos a buscar acá un poco más de explorar los elementos. Y vamos a buscar estos elementos que están muy bonitos. Son dibujos hechos a mano, le dan una personalidad distinta, muy, muy, muy bonita a los diseños. Y vamos a colocar esta florecita por aquí, aunque el sol la vaya a quemar. Vamos a cambiarle el color. Colocamos este de acá. Ya está listo. Una linda flor para un sol lindo. Aquí en esta parte de rediseño mágico te tienen varias alternativas y en esta parte, más que todo se maneja con Pro. Puedes transformarlo en un documento, puedes cambiarlo a las medidas de Facebook o de un Reel y te permite ajustar el tamaño, pero esta opción es Pro. También tienes esta parte de texto mágico. Canva está aplicando mucho la inteligencia artificial y está súper genial. Ok, en la parte de elementos puedes buscarlo. Aquí en esta lupita puedes colocar el elemento que tú quieras buscar y te va a dar las alternativas. Te va a dar aquí el elemento de formas, te va a dar que tú puedas crear tus propias imágenes, te vas a colocar stickers que son elementos que van a estar moviéndose, fotos, videos, audio, elementos gráficos para tablas, marcos. En estos marcos puedes colocar tus fotos, elementos que están en tendencia, stickers que te van a ayudar mucho a la hora de diseñar y a la hora de colocar elementos que están en tendencia. Ya aquí tu creatividad es el límite. Es decir, tu mente y las capacidades que tengas son las que te van a dar límite. Ahora, si quieres explorar estas herramientas, están súper excelentes para que puedas dibujar aparte. También tienes esta parte de acá, que es que puedes organizar en carpetas tus videos. Puedes organizar todo por carpetitas si eres una persona muy ordenada, no tienes todo en desorden y puedes acceder rápidamente a ellas. Tienes la parte de las apps que te permite colocar tus apps favoritas, te permite colocar código QR, explora. El límite lo colocas tú. Hay que explorar estas herramientas con mucha versatilidad porque es fácil de usar. Vamos a utilizar esta pequeña herramienta que están por acá. ¿Recuerdas esos puntitos que se veían, esas rayitas que utilizaban mucho en diseño hace un tiempo? Bueno, aquí te va a permitir hacer esto y vamos a colocárselo. En el diseño jugamos un poco con la imagen. Puedes girar la imagen, hacer varias cositas. Está muy, muy, muy interesante esta. Puedes colocarle cuadritos, puedes colocarle lo que tú quieras. Y colocar los elementos en tu diseño. Normalmente utilizan diseños muy sencillos, sin embargo, ya queda parte de qué quieres agregarle o añadirle tú a tu propio diseño. Y esta parte aquí puedes crear una nueva página, puedes
colocar acá, cambiarle el color o deshacer. Este botoncito de acá te duplica tu diseño, puedes volver a rediseñar encima en base a aquel si no quieres perder el otro y bloquearlo. Y fíjate que no se mueve ninguno de los elementos que están allá. Y lo desbloqueas y puedes mover todo lo que tú quieras y explorar las posiciones de los elementos para que puedas ir ajustando tu diseño como tú quieras. No necesariamente tiene que quedarse la plantilla como está ahí establecida, tú le puedes dar tu propia personalidad a tu diseño. En esta parte puedes eliminar y acá tenemos nuevamente el área de diseño. Como puedes observar, están las diferentes plantillas, puedes ver el antes y el después acá. Y ahora vamos a descargar. Para descargar le das clic al botón de compartir, te dan estas opciones, luego le das a descargar, aquí en este de acá, le das, te ofrece JPG, PNG, PDF estándar para impresión, te ofrece diferentes opciones, ¿ok? Vamos a descargarla en PNG, luego acá puedes seleccionar tus páginas, le das clic a la imagen que quieres seleccionar para publicar en tus redes, le das a listo y a descargar. La primera vez que le des a esta opción, te va a aparecer una alternativa en cuanto se termine la descarga de seleccionar en qué carpeta quieres grabar. ¿Ok? Seleccionas tu carpeta, voy a seleccionar la de documentos, una opción genérica, y le voy a dar a guardar y tu diseño va a estar en esa carpeta. Ahora sigue explorando tu plataforma. Ahora, ¿dónde se guardó mi diseño? Lo buscas en inicio y en inicio si tú quieres trabajar con una copia, con esa plantilla tú le das a crear una copia, lo puedes mover a una carpeta, lo puedes descargar directamente desde el inicio, puedes compartir tu diseño, crear un equipo, puedes hacer muchas cosas. Y bueno, te esperamos para más videos. Si te gustó, dale like, no olvides compartir y suscribirte al canal. Y si quieres más tutoriales como estos, coméntanos qué otra cosa te gustaría aprender. Gracias, nos vemos.